Y resulta que Australia, para lo grande que es, que hay que entender que es prácticamente el mismo tamaño que los Estados Unidos, si excluimos obviamente a Alaska cuando las contraponemos en el mapa, Australia es jodidamente poco habitada. Estados Unidos tiene alrededor de unos 330 millones de personas y Australia tiene 26. A pesar de tener el mismo territorio, o muy similar, pues en Australia hay 12 veces menos gente que en los Estados Unidos. Venezuela, por ejemplo, que tiene una población de 28 millones de personas y que prácticamente toda Venezuela pudiese caber enterita dentro del estado de New South Wales, tiene más gente que toda Australia. ¿Por qué? Hay varias razones, hay varias causas, hay razones topográficas, climáticas, de ubicación longitudinal geográfica, así como también políticas de migración que se manejaron por largo tiempo acá en Australia, que una vez que se las explique, creo que entenderemos la razón por la cual, y es algo que quiero responder hoy, y a lo mejor tú también tienes esa pregunta en tu mente: ¿por qué coño Australia tiene tan poca gente? Verga, pendejo bollo. No se dio cuenta del poste amarillo que tenía al lado. Vergación. Y la ubicación de Australia en el mapa es muy importante de mencionar. Es que si tú ves el mapa de Australia, está en el mero medio del centro del trópico de Capricornio. Esta zona globalmente es una situación de alta presión que hace que la lluvia sea escasa. Y como la mitad del país para abajo está después del trópico de Capricornio, lo que produce es que el clima sea inestable. Produce entonces que en Australia no llueva en la cantidad requerida o necesaria para que haya reservas acuíferas suficientes para tener áreas verdes, como lo puede tener el centro de los Estados Unidos, como puede ser Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tomar en consideración también que Australia es un país completamente llano, es súper bajito. En realidad, la montaña más alta que tiene Australia es el monte Kosciuszko, que está en la cordillera que recorre todo New South Wales hasta llegar a Canberra, y la altura de ese pobre cerro es más, el Cerro del Ávila en Venezuela, en Caracas, es más alto que Kosciuszko. Tiene como 2.200, 2.300 metros. El número lo voy a colocar acá para tenerlo con precisión. Si tú te pones a ver los continentes que tienen áreas verdosas de esplendor, los cerros más altos son unas 2 o 3, el doble de altos que el cerro más alto de Australia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues bueno, vamos a la primaria. Si tú ves el ciclo del agua, una parte importante del ciclo del agua es obviamente la condensación que ocurre en lo alto de las montañas, que hace que precipite cordillera abajo en forma de ríos, riachuelos, etcétera, etcétera, y eso no existe. Si tú ves el mapa de Australia, toda la humedad que puede entrar, bien sea por el Océano Pacífico al este, donde me encuentro yo en Sydney, o toda la humedad que puede entrar por el oeste, o sea, por el Océano Índico, desaparece a unos cuantos cientos de kilómetros al entrar al continente. Por esa razón, las precipitaciones y la humedad que vienen de los océanos que rodean al continente australiano, pues no hace que sea suficiente precipitación para mantenerlo verde. ¿Eso qué ocasiona? Y continuando con la cuestión del agua, es que Australia en el centro es un desierto. Como es un desierto, es jodidamente complicado que pueda, obviamente, albergar el verdor que se necesita y que, comparativamente hablando, posee los Estados Unidos, por decir un ejemplo. También ocurre que las precipitaciones, cuando ocurren, puede caer en 2-3 días la precipitación anualizada al norte de Australia, lo cual hace un desastre y haga muy difícil la planeación estratégica, el crecimiento de la población en dicho lugar. Eso nada más de la parte geográfica, hablando de la geografía, de la ubicación del continente. Coño, pero Michael, eso no es razón suficiente, porque hay países en situaciones similares en las cuales tienen más población, tienen 2 o 3 veces la población de Australia y son países secos. Hay otras cosas que caen que hay que considerar. Si te pones a ver, Australia es el último país del mundo que fue poblado. La población que ha estado aquí en Australia, los aborígenes, cuando en su número máximo llegaron aproximadamente a 650.000 habitantes y llegaron al subcontinente australiano hace aproximadamente 50-60.000 años. En el resto del planeta
ha habido gente de manera prolongada en mayor cantidad por mucho más tiempo que lo que ha estado aquí en Australia. Por lo menos en Europa o en las Américas ha habido proliferación de más gente con mucha más facilidad. Eso también hay que sumarle el hecho de que si comenzamos a conversar de el desarrollo de Australia como un país industrializado, eso comenzó apenas hace unos 250 años atrás. Si ponemos a ver desde que se llegó la colonización y Australia comenzó a desarrollarse como colonia inglesa con la llegada del capitán Cook a Sydney Cove en 1780 y pico, y eso hace entonces que Australia sea una de las últimas naciones que comienza a desarrollarse per se. El resto de las naciones europeas, Estados Unidos, las Américas comenzaron a crecer desde por lo menos de 1492, unos 300 y pico de años antes que Australia comenzase. Eso ya de por sí te coloca en desventaja porque vienes atrasado. Australia, si te pones a ver, debería, aunque no tenga suficiente agua, como ya he explicado en la parte anterior, debería tener unos 90, 100 millones de habitantes y no los tiene. ¿Cuál es otro factor? La lejanía. Y eso es algo que no se puede obviar. Obviamente es mucho más sencillo emigrar a las Américas, es mucho más sencillo emigrar al Medio Oriente que venirse para Australia, y más en la época que comenzó a venir la gente en los 1700, 1800, 1900, porque los aviones no llegaban, como que está pasando ahorita por el cielo encima de mí. Todos tenían que venir en barco y eso tardaba demasiado tiempo. ¿Qué produce eso entonces? Qué bueno que la emigración fuese muy poca. Y si le unamos al hecho de que en su momento Australia tenía una política de emigración de gente del Reino Unido y gente de raza blanca. Australia era medio racistoide en ese aspecto, y eso hacía entonces que fuese muy dificultoso para que mayor población pudiese venir a vivir acá, porque el europeo no quería venir a vivir tan lejos cuando tenía las Américas al lado con tantas oportunidades, y venirse para este lado del continente era un cogeculo complicadísimo. Australia fue abriendo la puerta de la inmigración, obviamente, y comenzaron a venir italianos, griegos, checoslovacos, gente de la Europa del Este, y comenzaron a poblar la Australia. El detalle está en que seguía siendo una política de raza blanca únicamente, que apenas se canceló y modificó y se abolió esa normativa en la ley de inmigración en los años 70, cuando se abren las puertas a inmigración de cualquier raza, y se convierte Australia entonces, y es una bandera, un estandarte de este país, de tener gente de cualquier color de piel, de cualquier nacionalidad, que venga a vivir acá. Si te pones a observar los sitios, ¿no?, que geográficamente reciben la mayor cantidad de agua, ves que Australia, el mapa son solamente las zonas que están cercanas a la costa, donde se ubican entonces las primordiales ciudades del país, que es Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane. El resto del país lo que tiene son pueblitos, caseríos, acumulación de gente que no suba más de 3 personas. Y eso hace entonces que toda la gente esté en los alrededores. Son las ciudades que se han desarrollado, son las ciudades que comenzaron a desarrollarse porque tenían cuerpos de agua relativamente cerca, y eso ha hecho que se pueda desarrollar una economía y un urbanismo que ha podido hacer crecer esos sitios en cuestión. Cuando te preguntes, coño, ¿por qué Australia tiene tanta extensión y no tiene nadie? Pues bueno, no es una razón ni 2 razones, es una serie de pormenores históricos, geográficos, coincidenciales, que han hecho que este país, hasta el sol de hoy, lo que tenga son 26 millones de habitantes en una extensión territorial, como te dije en un principio, del tamaño casi de los Estados Unidos. Te invito a ver estos videos que te dejo aquí al lado, que me parecen a mí interesantísimos, que hablan sobre mis experiencias y otros datos curiosos que puedes encontrar aquí en Australia. Y déjenme saber qué les pareció este video. Lo dejo hasta una próxima oportunidad, y sin más, y como siempre, ¡sayonara!